Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. chicos, buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, chiquillos. Ya. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un par de ejercicios en esta clase, última clase de práctica antes de la prueba. No sé si hay algo pendiente o algo que quieran consultar de otro ejercicio, de clases anteriores. No sé si tienen alguna duda, algo antes de partir. Profe, una duda tengo. Ya, cuénteme. O sea, es más que nada, después lo veo. Pero un ejercicio que hizo usted en clase, que donde usted se dio cuenta de que transformó de pulgada a metro mal, esos resultados que usted daba, ¿lo hizo con los metros bien o mal? ¿Cuál será? No me El, acuerdo, pulgada, metro. el- El de la clase 10, profe. De la sí, clase creo que 10. Sí, de la sí, clase que 10. las tuberías eran de 8 y 6 de 6 pulgadas. Deme un segundito, a ver. Ah, ya, ok. Ya, aquí lo tengo. Déjenme abrirlo. Este. Según yo, los resultados estaban buenos. ¿Tan bueno? Esto Fue cuando sí se está le bien. pasó un cero al profe, ¿cierto? Sí, ese. Sí, Sí, según yo estaban buenos. sí. Ya, Yo lo noté mal cuando lo desarrollamos en la clase, pero en lo que les subió a ustedes está correcto. ¿Ya? Ahí me equivoqué, puse un cero de mano. Pero acá está bien calculado. ya vale, profe. Eso era no. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Profe, Cuénteme. en otro ejercicio, usted en la sumatoria no consideraba una velocidad y después al hacer los cálculos, o sea, Ah, al revés, en la sumatoria consideraba la velocidad y después al hacer los cálculos no la consideró. ¿Cuál? Pónganme en contexto. Eh, ¿Qué ejercicio? Escucha, a ver, es un ejercicio que dice el sistema de la figura muestra dos estanques conectados por una tubería de diámetro 30 centímetros. Ya. ¿De qué clase será? Déjeme, que lo tengo impreso, pero eso no sabría por qué. Digo, quiero. Este. Sí, ya lo encontré acá, la clase 7. Este. No, es otro que ¿No? la tubería es más recta. Mm, Creo que está en los ejercicios extra. Pero, Ah, ya. Ya sé cuál es. Dame un segundo a buscarlo. ¿Será este? sí, ese. Ya. Lo que ¿Cuál es pasa el es problema que aquí? al hacer la sumatoria, o sea, al plantear la ecuación, no eliminó la velocidad en el punto E. Y después cuando lo resolvió sin tomar en cuenta esa velocidad. Entonces yo tenía la duda si al final se tomaba en cuenta o no se tomaba en cuenta la velocidad. A ver, hicimos primero acá balance entre A y E y nos Sí, daba velocidad sí, E, esa que está ahí, sí, pues, después y de la después esa presión. velocidad no la consideró abajo, solo consideró las pérdidas singulares. Solo consideré pérdidas singulares acá. El Sí, ZA menos ZE sería. sí, porque ahí está la diferencial de cota. ¿Está Lo seguro? consideró. Porque acá es velocidad sub E. Sí, pero Entonces no puede aquí haberlo lo. considerado ninguno. 0,69, 0,49. Sí, tampoco lo veo. ZA menos ZE. Entonces, mi duda es si al final se considera o no se considera y cuál es el criterio, porque todavía Sí. ahí me pierdo un poco cuando usted dice que se considera la velocidad, que no se considera. Sí. Ya, espera, déjame un segundo. Déjeme echarle una miradita a esto para no equivocarme. 147, cuadrado 19,6, 10,21, está bien. No sé si yo lo hice, me dio parecido, pero no consideré tampoco la velocidad, pero no entendí por qué usted al principio lo hizo y después no lo hizo. Eso, Después no lo consideré. Sí, es que sí, estoy tratando de averiguar también, pues déjeme por eso echar una mirada. B sub 3 es igual a B,015.
¿Ya? Y las pérdidas son 0,4 y 0,9, 0,6, 0,9, 0,4, 0,9. Mm. 163,47, ahí está. 47. Ahí está, po. El que está solo ahí. El del medio. Ese. Ay, ya, profe, es que yo no lo hice con Fí- caudal directamente, lo hice con Ahí las está. velocidades, entonces, por eso no me había dado cuenta. Fíjese que aquí dice ZA menos ZE es igual a 0,6, ¿cierto? Por algo, Sí. que sería S. Y Ah, y 0,6 eso por estamos. velocidad 0,3 al cuadrado dividido 2G. Deme un segundo, déjame explicar. Más Sí, 9 por 10,21 Q cuadrado sería el segundo término acá. 9 por B sub 0,3 al cuadrado dividido 2G. Y después sale solo. Fíjese que no lo multiplica ni un 0,6, ni un 0,4, ni un 9. Es un 1 que lo pasa multiplicando al 163,38. Que el 163,38 es B sub 0,15, B sub 0,15 al cuadrado dividido 19,6. Eso me da 163,38. ¿Ya? ya, profe, es que no lo Y, había y, visto eso. y no, hay un 1 multiplicando lo que ese 1 viene de, es B sub al cuadrado partido por 2G nomás. Ahí está, es el del medio. Y después Sí, los últimos dos son las pérdidas 0,4 y 9 que están aquí al final. Hay 5 términos. El del medio es la velocidad. ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más dudas? Ya, están una bala entonces para la prueba. Me parece súper bien eso, chiquillos. Me parece bien. Ya, a ver. El ejercicio que vamos a hacer ahora es un caso real que yo tuve que hacer en algún momento un diseño para un riego en una plaza X. Ya, o sea, está un poquito adaptado en realidad porque esto está como adaptado a una cancha de fútbol, un sistema de riego para una cancha de fútbol. Los parámetros que utilicé son en base a este proyecto real que yo les digo que fue un sistema de riego para una plaza en Chillán. ¿Ya? Pero lo modifiqué un poquito en este caso para hacerlo más a nivel académico, pero digamos que los cálculos que se hicieron acá son precisamente los que se realizaron en el proyecto para determinar los parámetros de una bomba. ¿Ya? Entonces les voy a contar que el problema es el siguiente. Dice, después yo les voy a subir todo esto, ¿ya? Se desea regar una cancha de fútbol de 6.000 metros cuadrados. Entonces tenemos una canchita de fútbol. Lo vamos a hacer lo más cercano así, en rectangular, ¿cierto? Una cancha de fútbol de 6.000 metros cuadrados. ¿Ya? Una sección rectangular con esa superficie. Y se desea regar con aspersores cuyo óptimo de funcionamiento es una presión de 2,1 bar, obteniendo un diámetro de riego de 5 metros para esa presión. O sea, cuando hay una presión de 2,1 bar, eso equivale a un radio de riego, perdón, un diámetro de riego, dice diámetro acá, pero no recuerdo si, parece que había un error ahí. Deme un segundito, no sé si es diámetro o radio. Deme un segundo para no condorearme. Oh, porque me entró la duda acá. Deme un segundo para ver los cálculos. Bueno, ¿dónde están los cálculos? Acá están. Área de riego. No, es un radio. Tiene un Profe, radio. ¿Ah? disculpe, Sí. de bar a metros columna por agua, ¿cómo se transforma? ¿Se trabaja 2, con bar? está dentro de la diapositiva, no me acuerdo en este momento de la transformación, pero 2,1 bar es equivalente a 21,4 metros columna de agua.
No recuerdo bien cómo era la transformación, 1,013 parece que era. ¿Alguien me puede ahí confirmar que no tengo la diapositiva a mano? Pero acá dentro del cálculo parece que 2,1 bar es 21,4 metros. Ya vale. Hagan la transformación ahí. Ya, Gracias. de nada. Es un radio de riego de 5 metros. ¿Ya? Que en el enunciado, ojo para cuando lo lean, cuando lo suba después, dice diámetro, pero radio. Me acuerdo que después había corregido ese error, pero no lo corregí en el papel. El consumo bajo estas condiciones es de 3 litros, caudal de 3 litros por minuto por cada aspersor. Denme un segundo porque quiero mostrarle el diseño de esto y cuáles fueron los aspersores que se utilizaron y por qué se utilizan estos parámetros y por qué tiene esta introducción al ejercicio. Atención, Chillán. Creo que este es... No hay otro mejor. Aquí está el catálogo. Después cuando a ustedes les toque hacer algún diseño de este tipo, fíjense, aquí hay un catálogo de boquillas. Yo me imagino que todos ustedes han visto las boquillas de riego automatizadas, ¿cierto? Que cuando entran en funcionamiento en las plazas, estas se levantan y empiezan a regar en forma de una circunferencia, ¿ya? Entonces, estas están conectadas, estas boquillas, obviamente, a un sistema de red, que no es otra cosa, lo voy a dibujar acá, que es una matriz, por así decirlo, una tubería enterrada a baja profundidad del nivel del suelo, supongamos que el nivel del suelo está aquí, sale una T hacia arriba, y en esa T está conectada la boquilla. Entonces la boquilla inicialmente está en una posición, ¿cierto?, enterrada, por así decirlo, en el pasto, pero cuando empieza a existir un flujo de agua, este obviamente se incorpora dentro del interior de la boquilla y por presión hace que ésta se eleve. ¿Ya? Se eleve y con eso empieza a regar en forma de una circunferencia que en este caso tiene, para este aspersor que estamos utilizando, un radio de 5 metros. ¿Ya? Entonces las boquillas, dependiendo del modelo que se utilice, tiene distintos ángulos de riego, distintas presiones de funcionamiento de riego y con ello distintos radios de riego. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en una boquilla, que es una boquilla, para el caso de esta marca, es una boquilla modelo 4A, ¿ya? Que tiene para distintos ángulos, es ajustable. Entonces puede funcionar a 45 grados, o sea, riega 45, luego se devuelve, ¿cierto? Regando, 45, se devuelve los 45, se entiende más o menos el funcionamiento. Y obviamente tiene hasta 360 grados, que es cuando hace la circunferencia completa. ¿Ya? El óptimo de funcionamiento de las boquillas siempre es a 2,1 bar de presión, que eso equivale a 210 kilopascales o a 21,4 metros columna de agua. ¿Ya? Para esa presión, dependiendo del modelo elegido, tiene un radio que cubre el riego. Fíjense que los modelos, el 4A por ejemplo, al óptimo de 2,1 bar siempre riega 1,2 metros. Fíjense para abajo. Para todos los modelos es lo mismo. Si necesitan que riegue un mayor radio, tienen que elegir una boquilla más grande nomás, que son la 6A, la 8A, que fíjense que iba cambiando a un radio de 1,8 metros, radio de 2,4 metros. Nosotros en este caso estamos utilizando una que riega 5 metros de radio. No hay aquí, pero anda por el orden de esta, la 17A. ¿Ya? Esa es la boquilla. A una presión de 2,1 bar, riega un radio de 5,2 metros. ¿Ya? Y para esa condición óptima de diseño de 2,1 bar, que va a regar un radio de 5,2 metros, va a utilizar un caudal de 4,45 litros por minuto en este caso. ¿Ya? La boquilla que nosotros elegimos, que es un modelo inventado por nosotros, ¿ya? Es que para una presión óptima de 2,1 bar, va a regar un radio de 5 metros y va a tener una demanda de caudal esa boquilla de 3 litros por minuto. ¿Se entiende cuando ve esto? ¿Queda claro?
Sí, profe. Ya, entonces nosotros estamos utilizando una boquilla bajo estas condiciones. Presión óptima de 2,1 bar, tiene un radio de riego de 5 metros y va a utilizar un caudal de 3 litros por minuto por aspersor, obviamente. Cada una de esas boquillas va a tener esa demanda. Entonces vamos a notar lo que arriba y caudal de 3 litros por minuto. Entonces me dice que para esta cancha de fútbol, ¿cierto? Que es una red de aspersores, que esa red de aspersores obviamente va a tener la forma de una malla, donde van a estar conectados todos a una distancia, ¿cierto? De 10 metros uno de otro. ¿Por qué? Porque este que estoy dibujando aquí con negrito, ¿cierto? Ese aspersor va a regar un radio de 5 metros. Por lo tanto, los que estén alrededor tienen que regar tienen que estar a una distancia de 10 metros, ¿cierto? 5 metros de uno más 5 metros del otro van a ser los 10 metros de distancia. Por lo tanto, yo voy a llenar esta cancha con aspersores, cosa de que yo tengo que regar todo el pasto posible. ¿Ya? Esta cancha se va a regar a partir de un pozo profundo que va a tener una bomba sumergible y que esa bomba sumergible va a ser capaz de impulsar el agua necesaria para poder satisfacer la demanda de este sistema. ¿Ya? Que es una cierta cantidad de aspersores que van a regar la cancha completa. El diámetro de la impulsión es de 2 pulgadas en PVC. ¿Ya? Las pérdidas singulares, tenemos que hay un coeficiente de pérdida de 3 en la bomba y un coeficiente de pérdida igual a 2 en el codo, ¿cierto? En esa curva que hay en la parte superior para luego ir en dirección hacia los aspersores. La cota entre la bomba, la succión de esta bomba sumergible y la cota máxima a la que tiene que llegar en la red es de 40 metros. O sea, el pozo tiene una profundidad de 40 metros hasta la instalación de la bomba. El largo horizontal, obviamente esto no está a escala, para llegar a la cancha y a esta red de aspersores es de 850 metros. ¿Estamos? Me dice la letra A, determine la potencia de la bomba. ¿Qué bomba tengo que utilizar en este sistema para poder hacer que todos los aspersores rieguen? ¿Estamos? Estamos, pues, ahí está el problema. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Podemos hacer un equilibrio, un de Bernoulli, para poder despejar H? ¿O no, profe? Es lo primero, ¿cierto? Sí. Lo primero que vamos a hacer es plantear el equilibrio de energía, o cuando el compañero habla de Bernoulli, es que Bernoulli es cuando, no sé si ustedes recordarán que Bernoulli es cuando estamos en el caso de un fluido ideal. Pero en este caso nosotros estamos hablando de un fluido real, por eso se le llama equilibrio de energía. Se consideran las pérdidas de energía. Entonces tenemos que vamos a obtener la carga de la bomba, Profe, una duda. ¿sí? ¿Ese caudal de 3 litros por minuto es en la tubería o lo que recibe por Por lo menos aspersor. por aspersor? Es lo que demanda un aspersor. O sea, si yo tengo este aspersor que está en la foto funcionando a una presión de 2,1 bar, va a regar un radio de 5,2 metros, el Con ese, caso de este, el de nosotros es de 5 metros, y va a utilizar, digamos, un caudal de 4,45 litros por minuto, que en nuestro caso son 3 litros por minuto. O sea, cada aspersor va a utilizar un caudal de 3 litros por minuto para regar, cada uno. profe, entonces con eso, por conservación en la tubería, ¿también tiene que ir 3 litros por minuto? Pero es que ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Porque si yo tengo 3 aspersores conectados, o 4 en este caso, aquí donde Claro, están los 4 no aspersores, 3 litros. en esa línea la demanda de agua es 4 por 3, son 12 litros por minuto. Va a ser, ¿Se entiende? Se van sumando. Por
Porque Sí, es sí, como sí. que yo tengo acá dibujada, ¿cierto? Una red simple. Y tenemos 3 aspersores. Si cada aspersor me demanda 1 litro por minuto, entonces el caudal que está pasando por aquí es de 3 litros por minuto. Que es el gran tema de estos diseños y lo que lo hace bien tedioso es que cuando ustedes se van, aquí nosotros lo estamos analizando a nivel, digamos, de la red de impulsión, pero cuando uno hace el análisis de la red de distribución de los aspersores dentro de la cancha, es un cacho. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno hace esos análisis dentro de una casa. ¿Ya? Dentro de una casa, yo tengo, por ejemplo, mi red y acá llega al lavamanos. ¿Ya? Ahí. Y después hay otra que llega aquí al estanque del baño, ¿cierto? Al water. Hay otro que llega a la ducha. Entonces, cuando va viajando mi agua por acá, ¿cierto? Tiene un caudal asociado al gasto de los 3 artefactos. Pero resulta que después por aquí sube solamente para el lavamanos, y al tener un caudal que es solamente el gasto del lavamanos, tiene pérdidas asociadas solamente a ese caudal. Mientras que en el lado de acá, antes de entrar al baño, están las pérdidas generadas por ese caudal, que son pérdidas regulares y singulares asociadas a ese caudal total de demanda. Pero después que pasa por el lavamanos, solamente hay 2 que me están demandando acá caudal, el baño y la tina. Por lo tanto, es un caudal nuevo y tengo que calcular las pérdidas para esos 2 caudales. Cuando ya pasó por el baño, me queda solamente conectado la tina y tiene un caudal distinto, menor, obviamente, y que tiene asociadas pérdidas menores. Entonces ahí se transforma, es un tema bien jodido tratar de hacer esos cálculos, que no es complicado para nada, pero hay que tener la rigurosidad y el cuidado de irlos calculando para el caudal correspondiente, porque obviamente este caudal y las pérdidas que genera ese caudal me van a impactar en la presión de agua con la que me va a salir desde los artefactos. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, por eso aquí pasa lo mismo, dentro de la Entonces, cancha. para saber el caudal en la tubería tendríamos que saber cuántos aspersores son. Exacto, Y ahí sería como que exacto, podríamos. exacto. Vale. Para allá vamos. Ya, lo Pero, primero que voy a profe, hacer entonces, dígame. entonces nosotros tenemos que calcular, digamos, con el tema de tubería hasta donde empieza la cancha, por un Claro, tema de pérdida, ¿cierto? Y el claro, otro es la cantidad de aspersores nomás dependiendo de la distribución. claro, Ya. exacto. Pero aquí el problema se simplifica para ustedes, po, porque yo lo que les estoy pidiendo es la bomba, ¿cierto? ¿Qué dimensionamiento tiene que tener la bomba? Yo no le estoy entregando información de los aspersores, las pérdidas singulares de los aspersores, no le estoy entregando información acerca de cuáles son los dimensionamientos de la red dentro de la cancha. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes tienen que calcular, que bueno, lo vamos a ver ahora, pero lo que ustedes van a calcular es, en estricto rigor, cuál es la presión aquí. Que eso lo van a hacer pasar como que es la presión del último aspersor. Pero ya les voy a explicar por qué. Vamos primero por partes. Entonces, nosotros lo que queremos tener es la carga hidráulica H, para después poder obtener la potencia hidráulica. Ya, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos acá? Eliminamos variables. Velocidad de la fuente, vamos a suponer que es 0. La presión en la fuente, vamos a suponer que es 0, ya que estamos trabajando con presiones relativas, ¿cierto? Tomamos la decisión de trabajar con presiones relativas. Z0, Z1 es 0 porque lo vamos a considerar que es eh, la referencia, ¿ya? La succión de la bomba va a ser la referencia. Ahora viene el tema importante, que es este. Velocidad 2 también es un tema importante porque también depende del análisis que vamos a analizar ahora. Z2, ¿cierto? Es un valor que tenemos y sabemos que la cota 2, vamos a suponer que la red es completamente horizontal, por lo tanto en este caso Z2 va a ser 40 metros, ¿cierto? Que es la cota por sobre la bomba. Y las pérdidas vamos a tener que calcularlas. Ahora, yo pienso, para toda esta red de aspersores, para que funcione como yo pretendo que funcione,
¿Qué presión 2 voy a necesitar? ¿Y dónde? ¿Se entiende? Por ¿Qué lo que presión? por lo que ¿Ya? dijo Dale. usted, la presión con la que, por ejemplo, antes de separarse, tiene que ser equivalente a lo último que yo necesite, pues, ¿no? Sí, ¿ya? Algo Entonces así. sería, ¿sí? Fíjense, pues miren, a ver, se los planteo de la siguiente forma. Y de nuevo, ahí va un aspersor, otro aspersor y otro aspersor. Aquí va la red. Y la red, digamos que aquí hay una bomba instalada, ¿ya? Aquí hay una bomba, y solamente me alimenta esos tres aspersores. Esa es toda la pega de la bomba, esos tres aspersores, alimentarlo. Aquí tiene Q, los tres aspersores, lo mismo. ¿Con qué presión yo necesito llegar para que funcione este sistema de manera óptima? ¿Qué presión necesito de funcionamiento? 2.1 bar ¿Dónde? cada persona. Ya. O Aquí sea me que dice el usted. último aspersor tiene que llegar con la pérdida de las personas anteriores. Ah, Más exacto, exacto. En el último aspersor, yo necesito que llegue 2,1 bar, ¿cierto? Para que funcione. Pero, ¿qué presión tengo en los aspersores anteriores? ¿Debería ser mayor? Mayor, porque la presión va cayendo conforme van aumentando las pérdidas a través que se desplaza el fluido por la red, ¿cierto? Va disminuyendo la presión a medida que aumentan las pérdidas. Y por otro lado también se está generando una disminución en la presión porque va variando el caudal, van disminuyendo los caudales para allá. Porque en este tramo de la red yo tengo un caudal de 3Q. Después de pasar por el primer aspersor, yo tengo un caudal de 2Q. Y después de pasar por el segundo aspersor, yo voy a tener un caudal de Q. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, lo que yo tengo que asegurar es que al último aspersor yo llegue con una presión de 2,1 bar, ¿cierto? Y que esa demanda me va a significar un caudal de 3 litros por minuto. Entonces, dentro de mi red de la cancha, yo tengo que llegar con una presión de 2,1 bar al último aspersor, el que esté más lejos del sistema, porque va a ser el que va a tener menor presión. Todos los aspersores que estén antes de ese último aspersor van a tener mejores presiones. ¿Se entiende? Entonces, mi análisis va al último aspersor. El último aspersor tiene que tener una presión de un 2,1 par. Y los aspersores anteriores van a tener mejores presiones. 3, 4, 5, da lo mismo. Pero el último es el que yo tengo que verificar que esa presión sea la que llegue. Entonces, profe, para que llegue esa presión de 2,1 bar al último aspersor, tengo que calcular la potencia de la bomba, ¿cierto? Claro, pues eso es lo que estamos tratando de obtener, la potencia de la bomba. Entonces yo tengo que calcular la potencia de la bomba, como pregunta el compañero, para llegar con 2,1 bar al último aspersor. Ese es Profe, el cálculo que tengo que hacer, dígame. es que yo pensaba que los aspersores funcionaban en paralelo y no en serie. No, en serio, si no se vuelve loco haciendo redes. Po. Imagínese, no sé, po, una plaza cuadrada, supongamos que todo es pasto. Y usted entra aquí y tendría que tener ahí para un aspersor, después va con otra red en paralelo para otro aspersor, otra red en paralelo para otro aspersor, otra red en paralelo para otro aspersor. Se vuelve loco y le sale carísimo. Ya, profe. ¿Ya? Profe, aquí no necesitamos sacar cuántos aspersores necesitamos. Para allá vamos. Ahí. Para allá vamos. Ya, entonces la presión que nosotros necesitamos en este último aspersor, que va a ser el análisis del punto 2, ¿cierto? Va a ser 2,1 bar. Ahora, ya sabemos nosotros que nosotros tenemos los 850 metros para llegar antes de la cancha, pero no tenemos más información, así que vamos a suponer que esos 850 metros, ¿cierto? Hay que sumarle una longitud más por la distancia del último aspersor, pero vamos a suponer que esa distancia total es 850 metros para no empezar a confundirnos y a mezclar tanta cosa, ¿ya? Como es la única información que tenemos, vamos a suponer que la longitud total son 850 metros para determinar la pérdida regular. Y necesitamos llegar con una presión de 2,1 bar a ese último aspersor.
La velocidad 2, obviamente, va a provenir a partir del caudal que tiene de demanda ese último aspersor. ¿Ya? La vamos a calcular a partir de los 3 litros por minuto. Entonces ya tenemos todo. Tenemos que la carga hidráulica finalmente va a ser la presión en ese último aspersor, más la carga de velocidad en ese último aspersor, más la cota de ese último aspersor, más las pérdidas regulares y las pérdidas singulares. ¿Estamos? Entonces analizamos ahora cada uno de los términos por separado. La carga de velocidad, que es de 2,1 bar, eso, justo lo tenía aquí, para transformar de bar a metros, se multiplica por 10,2 metros por bar. Y eso me da 21,4 metros. ¿Estamos? Esa es la transformación. La carga de velocidad no la conocemos, pero sabemos que lógicamente va a depender la carga de velocidad de la demanda de los aspersores, ¿cierto? El Z2, sabemos ya que es 40 metros porque estamos suponiendo que la red es horizontal por sobre el eje, o sea, en la succión de la bomba. Por lo tanto, lo vamos a considerar que es horizontal y que tiene una cuota de 40 metros por sobre ella. La pérdida regular, como no tenemos un factor de fricción, el lambda o el F minúscula, ¿cierto? Vamos a considerar calcularlo como a través de Hazen-Williams, 10,665 por caudal dividido coeficiente C elevado a 1,852 por longitud dividido caudal, a ver, no, diámetro acá. Diámetro elevado a 4,869. 4,869, ahí sí. Y la pérdida singular, como bien sabemos, es el coeficiente de pérdida por la carga de velocidad. Ahora bien, Profe, como en la ¿cuál es pérdida... los elevados? Disculpe. ¿Cómo, perdón? Los elevados son 1,852 y abajo. 4,869. Ya, gracias. 4,869. No tengo tanto espacio aquí para maniobrar. La pérdida regular, vamos a sustituir inmediatamente los valores numéricos para tener una ecuación más accesible y que dependa solamente del caudal, porque el caudal en este momento todavía no sabemos cuánto es el caudal de demanda. ¿Ya? La pérdida regular entonces va a ser 10,665 por el caudal elevado a 1,852 dividido el coeficiente C, que en este caso como es PVC, es 150 elevado a 1,852 por el largo total. ¿Y cuánto es el largo para llegar a la red de aspersores? 850. ¿Seguro? Ah, no, se le suman los 40. 890. 890, ¿cierto? Eso es lo que tiene que viajar el agua. Dividido el diámetro, que son 2 pulgadas, y como ustedes recordarán, las pulgadas son, en este caso 2 pulgadas son 0,057 elevado a 4,869. ¿Ya? Eso me da una pérdida regular igual a 1.011.288,8 caudal elevado a 1,8. Profe, ¿Ah? el caudal se pone en litros minutos, ¿no? No, en esta ecuación recuerde que va en metros cúbicos por segundo. En Hazen-Williams el caudal va en metros cúbicos por segundo y el diámetro va en metros. Entonces esa es la ecuación que va a depender del caudal porque el caudal todavía no lo conocemos. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación depende del caudal a partir de esa ecuación. ¿Ya? Y la pérdida singular va a ser igual a, en este caso, como la impulsión es constante, de diámetro 2 pulgadas, vamos a sumar los coeficientes K, aquí tenemos dos, que uno es a la entrada de la bomba, que vale 3, y otro que es igual a 2, que es en la curva. Por lo tanto, vamos a tener 5 por velocidad dentro de la tubería al cuadrado partido por 2G.
¿Ya? Y eso va a ser igual 5 dividido 2G, me va a dar 0,255 velocidad al cuadrado. Entonces ya tenemos, 5 de por la nuevo, velocidad primero. el 5 viene de la suma de los coeficientes de pérdida, ¿ya? El K de la bomba más el K del cambio de dirección, K sub C le vamos a poner, que era 3 más 2, ¿cierto? Están aquí arriba, eran parte de los datos. Ahí. Aquí, K2 y K3. Y como la velocidad se mantiene, se suman nomás. Profe, el diámetro transformó los 2 pulgadas, ¿cierto? 2 pulgadas. Que me da 0,508. 0,51. Ah, yo lo No, puse 0,57 acá. no me No da. debe. Ah, claro, 51 sería como aproximado, sí. 0,051. No sé si me equivoqué aquí en el cálculo. Ya, supongamos que es 0,057. No sé si está calculado con 0,057 o 0,051. Ahí me entró la duda. A ver, déjeme ver más abajo. 0,057 le puse. Ya, vamos a suponer, le voy a poner acá que es 0,057. Ya vale. Error ya que era 0,051. Pero me equivoqué y está todo el cálculo hecho con 0,057, así que no hay problema. Vale, vale. Claro, claro, porque una pulgada es 2,54. Claro, sí. Ahí cometí un error, pero vamos a suponer que es 0,057 el diámetro. No hay problema mientras tengan claro ese error que cometí yo ahí. Ya, entonces ahí estamos. Po. Tenemos la presión 2, ¿cierto? Tenemos la presión 2, que es 2,1 bar, 21,4 metros. Tenemos la carga de velocidad, que no la conocemos. Tenemos el Z2, que es 40 metros. Tenemos la pérdida regular, que depende de una ecuación del caudal. Y tenemos la pérdida singular, que depende de una ecuación a partir de la velocidad. ¿Ya? Lo único que nos falta determinar entonces es la velocidad y obviamente el caudal. Para poder llegar a ese último aspersor, aunque ese aspersor tenga un caudal de 3 litros por minuto, yo necesito que la bomba me impulse un caudal asociado a todos los aspersores, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo que necesito conocer es cuál es el caudal asociado a esa red de aspersores. ¿Cómo determino el caudal asociado a la red de aspersores? ¿Cómo determino cuánto es el caudal total que necesito para poder regar la cancha? Tiene que dejar todas esas cosas en función de Q. Así, a ver, no, está mal lo que está diciendo. ¿Cómo determino el número de aspersores? Porque al final el caudal de cada aspersor, que es de 3 litros por minuto, voy a tener que solamente multiplicarlo por el número de aspersores para determinar cuánto es el caudal total, ¿cierto? Profe, esos 6.000 metros cuadrados del campo, ¿cierto? Del campo, de la cancha. Y si sacamos como área de los círculos que son de 5 Exacto, metros y dividimos. exacto. Eso es. Tenemos que cada uno de los aspersores va a regar una cierta circunferencia. Y la idea es que esas circunferencias se vayan tocando, ¿cierto? Para que toda la cancha esté cubierta. No sé si se alcanza a ver cómo lo estoy dibujando acá. ¿Cierto? Así. Cada aspersor va a tener una superficie que va a abarcar. Por lo tanto, el número de aspersores va a tener que ser tal que el total de ellos me abarque en una superficie de 6.000 metros cuadrados. Pero, Por lo profe, tanto, debería dar el dato del ancho y del largo de la cancha porque eso igual varía harto. es que no es necesario. Porque no No, pero importa. área, po. Profe. Es un tema de la distribución de los aspersores nomás. Pero el número va a seguir siendo el mismo. Pero y si Dígame. la cancha, por ejemplo, fuera mucho más larga que ancha, entonces ahí variaría. No, pues porque es un tema del número de aspersor va a seguir siendo el mismo, pero es la distribución. Si aquí, por ejemplo, tengo una malla, no sé, como está en el dibujo de 3×4, si hago otra acá, mucho más larga, van a ser a lo mejor de 2, pero van a ser de esa forma, pero el número final de aspersores va a seguir siendo el mismo. ¿Me entienden? Sigue Profe, siendo el mismo, ¿sí?
Como tengo 5 metros de radio, son 25 de diámetro, los 6.000 los divido en 25 y tengo la cantidad de... En estricto rigor, son los 6.000 es el área de la cancha. Ya, El área de la cancha son 6.000. Y el área por aspersor, que le voy a poner A sub I, es pi r cuadrado. ¿Ya? Y el pi r cuadrado es 3,14 por 5 al cuadrado, eso es 78,54 metros cuadrados. Por lo tanto, el número de aspersores va a ser igual a esa área total dividido el área de cada aspersor. Son 6.000 dividido 78,54. Y eso me da que el número de aspersores va a ser igual a 76,4, o sea, 77 aspersores, aproximadamente. O sea, cada aspersor va a tener que estar distribuido dentro de la cancha de esta forma. ¿Cierto? Y con eso, cuando cada uno de ellos riegue, que están obviamente equidistantes uno de otro, van a poder regar el total de la cancha. Ahora estos son valores aproximados, no se compliquen ahí con que la cancha es más larga o más angosta. Son aproximaciones. Así. ¿Se entiende? Por lo tanto, voy a necesitar para esta cancha 77 aspersores para ese riego. Por lo tanto, el caudal total el que voy a necesitar para el funcionamiento de los 77 aspersores, obviamente va a ser 77 por 3 litros por minuto, que va a ser el caudal de cada uno de los aspersores. O sea, voy a borrar el caudal total va a ser igual al 77 número de aspersores por 3 litros por minuto. O sea, el caudal total que voy a requerir para el funcionamiento del sistema va a ser 231 litros por minuto. ¿Estamos? Con ese caudal total, yo ya puedo calcular la pérdida regular y la pérdida singular. Por lo tanto, sustituyendo la pérdida regular, que es igual a 1.011.288,8 caudal elevado a 1,852, reemplazo los 231 litros por minuto en ese caudal, pero en metros cubos por segundo. Que hay que tener ojo, que en este caso, 231 litros por minuto es igual a 0,00385 metros cubos por segundo. Y ese es el dato de caudal que va a entrar en las ecuaciones. Para ese valor de caudal, la pérdida regular es de 34,13 metros. Y la pérdida singular depende, ¿cierto?, de la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, necesitamos primero determinar la velocidad, que es igual a el caudal dividido el área. Y el caudal de todos estos aspersores, esto es igual a 4 dividido pi r cuadrado. ¿Está bien? Pero el Hasta 4 aquí no. hay... ¿O ¿Cómo? sí? El 4, ¿por qué? Es que tenemos el radio, pues. El 4 no iría. Ah, tiene razón. Tiene razón. Caudal dividido pi r cuadrado. Tiene toda razón. Y en este caso, nosotros vamos a tener que considerar... Aquí hay un supuesto que hay que hacer. Porque aquí el problema que se va a generar acá es que la carga de velocidad, para llevarla al valor más desfavorable, va a tener que ser la velocidad antes de entrar a los aspersores. Y la velocidad antes de entrar a los aspersores es la velocidad asociada a todos los aspersores conectados, ¿cierto? Que va a ser el caso de la pérdida singular más desfavorable.
Por lo tanto, nosotros vamos a tener que considerar aquí el caudal total, que son los 231 litros por minuto, y eso dividirlo por el área de la tubería, de las 2 pulgadas que nosotros dijimos para esta oportunidad que es 0,057 porque ahí cometí un pequeño error. Entonces, por lo tanto, el caudal va a ser igual a 0,00385 metros cúbicos por segundo, y eso lo voy a dividir por pi por 0,057 metros al cuadrado, y este era el diámetro de la tubería, pues no es el radio. Por eso es 4 por... Si este es el diámetro de la tubería, es 0,057. Y eso es igual a 1,51 metros por segundo. ¿Se entendió ahí o no? Que este me... Porque nosotros estamos calculando la velocidad acá, antes de entrar a la Sí, red de sí, aspersores. en la Y ahí tubería. por eso, claro, en la tubería, no es en el aspersor. Por lo tanto, tenemos una velocidad de 1,51 metros por segundo, lo que quiere decir que b cuadrado partido por 2g, que es un dato que necesitamos, ¿cierto?, para determinar la carga de velocidad, es 1,51 al cuadrado, dividido 19,6, eso es igual a 0,12 metros. Entonces ya tenemos acá, voy a anotarlo aquí en la ecuación de h, teníamos que la altura de presión es 21,4 metros, la carga de velocidad es de 0,12 metros, Z2 es 40 metros, la pérdida regular es 34,13 metros, y me faltaría solamente calcular la pérdida singular. Ya tenemos la velocidad que es 1,51 metros por segundo, por lo tanto, la pérdida singular, lo estoy escribiendo aquí en la parte inferior a la derecha, es 0,255 por la velocidad al cuadrado, que la velocidad es 1,51 metros por segundo al cuadrado. Y eso me da un valor de pérdida singular de 0,58 metros, que lo voy a anotar arriba en la ecuación de H. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, profe. Ya, vamos bien entonces. Tenemos finalmente Profesor, entonces, dígame. la velocidad en 2, entonces no es la velocidad que está en los aspersores, sino que está justo a la entrada de la cancha. Claro, antes de llegar a la red aspersora. Esa consideramos como velocidad porque es la más desfavorable, ¿cierto? Y consideramos que las pérdidas singulares, recuerde que son en la bomba y en el codo. Y por ahí lo que está pasando es la velocidad de todos los aspersores. ¿A qué se refiere con desfavorable? Que más desfavorable, o sea que ahí es donde está la demanda de todos los aspersores. Antes de entrar en la red de aspersores, nosotros llevamos un caudal total pasante de 231 litros por minuto. Ese es el caso más desfavorable. Y ese caudal, lo estoy dibujando arriba en el dibujo, ¿cierto?, de los aspersores de la cancha, 231 litros por minuto. Ese caudal es el que está pasando por el codo y el que está pasando por la bomba. Por lo tanto, las pérdidas singulares son asociadas a ese caudal de 231 litros por minuto. Que el más desfavorable es cuando están todos los aspersores funcionando, que es esa demanda de caudal. ¿Dudas? ¿Se entiende? No se queden con la duda, ¿eh? Si no me entendió. Sí, profe, sí lo entendí, gracias. Ah, ya. Ya. Estamos entonces. ¿Qué más? Estamos listos. Calculamos entonces ahora la carga hidráulica, que es la altura de presión, 21,4 metros, más la carga de velocidad, que es 0,12 metros, más la cota 2, que es 40 metros, más la pérdida regular, que es 34,13 metros, más la pérdida singular, que es 0,58 metros. Por lo tanto, la pérdida, o sea, la carga hidráulica es igual a 96,23 metros. Fíjense que ese cálculo es algo que ustedes ya conocen, ya lo hemos ejercitado antes. Aquí el problema está en analizar la situación que tenemos. Esa es como la complejidad, ¿ya? Aquí para adelante no hay absolutamente ningún problema.
Tenemos la carga hidráulica, por lo tanto, la potencia de la bomba va a ser peso específico por caudal por carga hidráulica, que son los 9.800, ¿cierto? 9.810 estoy utilizando yo ahora, 9.810 newton metro al cubo. En el desarrollo que le puede subir está por 9.800, pero ya le expliqué eso, que es un tema de más precisión, ¿no? Por 0,00385 metros cubos por segundo, y por la carga hidráulica de 96,23 metros. Por lo tanto, la potencia hidráulica necesaria va a ser de 3.631 watts. ¿Estamos? Lo que es igual a 3,63 kilowatts, o lo que es igual a 4,9 HP. Recuerden que para transformar de watt a HP es por 1,35, o pueden dividir por 735, que al final es exactamente lo mismo. Ya, pues, esa es la potencia entonces que necesitamos de nuestra bomba para que funcione este sistema, bajo los requerimientos y los parámetros que diseñamos. Dígame. Esa potencia la sacó con el 9800, ¿cierto? ¿Con el qué, perdón? Con el 9800, es Con que el me 9800. me da Sí, 3634. ¿Será por claro, eso? pero sí, es por eso, porque lo calculé con el 9.800. ¿Cuánto es? ¿9.000? ¿3.634? Sí, Ya, 0,5. ya, pero al final es prácticamente lo mismo. 3,63 kilowatts, y no es mucho lo que cambia. Es que la vez anterior que hice el curso utilizaba 9.800, pero ahora utilizo 9.810. No, no les va a variar en nada los resultados, que en estricto rigor el peso específico es 9.810, porque recuerden que es densidad del agua por gravedad, y la gravedad es 9,81. Es una corrección que hice nomás, pero al final no te lleva a ninguna modificación considerable del cálculo último, ¿cierto? Del resultado final. Por tanto, la potencia hidráulica, como dijimos, de 3,63 kilowatts, o 4,9 HP. ¿Estamos listos? Esa es la potencia hidráulica de la bomba. Y una segunda pregunta que hacía el ejercicio es, en este sistema existe una bomba instalada, perdón, me está aseverando. En este sistema existe una bomba instalada cuya placa se adjunta. Determinar si la bomba existente será suficiente para este proyecto. Entonces me dice el problema que hay una bombita instalada, que la estoy buscando, no me acuerdo dónde la dejé. ¿Dónde está la bomba? Profesor, Dígame. Aquí está. independiente si entonces si es un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, solamente para saber el caudal total, en este caso los aspersores se suman, independiente de la forma que tengan. ¿Cómo se suman? No, Porque el análisis, el análisis que hicimos al principio, que el último aspersor tiene que tener una presión sí o sí de 2.1 bar, ¿cierto? exacto, ¿sí? Entonces, si la cancha, una suposición, si fuera triangular, independiente la forma que tenga el espacio, solamente tenemos que calcular el total de aspersores que caen en los metros cuadrados. Es que aquí lo Dependiendo estamos del haciendo, lo estamos haciendo a nivel académico, eso es lo que les dije al principio. Porque obviamente nosotros estamos pensando que los 850 metros es al inicio de la red, pero no estamos considerando que si el último aspersor, fíjense en la malla de los aspersores, lo voy a dibujar encima, ¿ya? ¿Estamos viendo la malla de aspersor arriba? Ese supongamos que es el último aspersor. Supongamos que ese es el último aspersor. Yo, además de los 850 metros, tengo que considerar la distancia para llegar a ese aspersor, pero no la tengo. ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo que nosotros lo estamos viendo a nivel académico, pero obviamente si cambia la forma de la cancha, va a cambiar esa distancia. Y ahí hay un análisis mucho más detallado, que es ramal por ramal. De hecho, podría mostrarles, por ejemplo, la planilla de cálculo de este problema.
Y para que vean cómo se determina. Pues, a ver, pero claro, efectivamente, incluso también lo que decían antes el compañero, ¿dónde está? Deme un segundo, que estoy buscando aquí dónde está la planilla de cálculo. Ahí está. De hecho, como decía el compañero antes, ¿qué pasa con la forma? Si es más largo y todo, cambia todo, pues cambian las distancias, cambia todo el cálculo, pero al nivel que lo estamos viendo nosotros no es mucho Aquí hay una planilla de cálculo. El problema. Entonces, por cada ramal, fíjense que ahí están las boquillas, para el arranque, ¿cierto? Que se está analizando. Aquí no hay información relevante. Se hace por cada uno de los arranques porque era una plaza que contaba de varios paños. Eran 13 paños en total. Entonces, este es el análisis que se hace por cada uno de los paños. Entonces, ustedes analizan el paño 1. No era una plaza en estricto rigor, era una avenida. Entonces, los paños de cada avenida. Ahí está la boquilla, ahí está el caudal, el radio que abarca, cuánto es la cantidad que se instalaron y cuánto es el caudal total demandante. Entonces ahí está el caudal total y después se va a la planilla aquí de cálculo por cada ramal y tenemos entre los tramos que se están analizando la longitud, la materialidad, el diámetro que pueden ser distintos, cuáles son los caudales. Fíjense que los caudales aquí cambian para cada uno de los ramales que se fueron estudiando. ¿Ya? Cuando me refiero a ramal, me refiero a que si tenemos aquí el paño, por ejemplo, entraba aquí la matriz y repartía en esa dirección, y aquí tenía un ramal, y repartía hacia los aspersores, y por acá tenía otro ramal, que repartía hacia los aspersores, por ejemplo. Y con eso abarcaba el riego. Que ustedes esto lo han visto, me imagino, en las plazas, cómo funcionan. ¿Se entiende, no? Y sí se regaban todas las áreas verdes. Los planos los tengo aquí en DWG, no los tengo en PDF, si no se los mostraría igual como eran. Pero como les digo, no, aquí están en PDF. ¿Ven? Así. La línea azul son los ramales de como la matriz que alimenta a los aspersores. ¿Me entienden ahora? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es calcular aquí al inicio de la cancha de fútbol. Cuando en realidad nosotros debiésemos hacer este análisis para cada uno de los aspersores. ¿Qué es lo que se hace acá? Aquí. Y lo último que se termina aquí es la presión final, disponible en el aspersor. Entonces la presión final en nuestro problema tenía que ser 21,4. Y si cumple que todas las presiones en cada aspersor son mayores a 21,4, entonces está bien diseñado. Eso. Ya, entonces me dice ahora el problema que tienen una bomba comprada. Y de hecho esta bomba es de lo que lo acabo de mostrar, de esa situación en Chillán, de ese proyecto. Esta bomba está instalada. Entonces yo calculé la bomba, como lo estamos haciendo nosotros acá, obviamente que calculada llevado al problema real, y lo comparé con esta. Entonces lo que aparece aquí en la placa de la bomba, aparece que la potencia hidráulica que entrega esta bomba es de 3 kilowatts o 4 HP, ¿ya? La que le transfiere al agua, ¿ya? En su óptimo. Por lo tanto, si ustedes comparan que la bomba tiene una demanda de 4 HP, la potencia en este caso... No es oferta, es demanda que tiene la bomba. No, esta es la oferta de la bomba. Sí, los 4 HP.
tiene 4 HP, entonces la bomba instalada no me sirve. Tengo que comprar una bomba de mayor potencia. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Yo, profe, Dígame. bueno, al principio sí. ¿Por qué en vez el Z2, en vez de ser entero, en vez de agarrar los 850 y los 40 metros, solo agarró los 40 metros? Y después contó los 850. Porque el Z es cota. El Z no es distancia, es cota. Y en este caso, en realidad el dibujo es como bien extraño, pero si usted piensa, usted tiene aquí su pozo, aquí tiene la bomba, sube, aquí está el nivel del suelo, ese es el terreno, ahí está la cancha, ¿ya? Por lo tanto, la red de aspersores va por debajo del suelo. Y se distribuye, aquí nosotros estamos viendo el corte transversal, pero hacia el interior de su pantalla y hacia afuera de su pantalla está el rectángulo de la cancha. ¿Ya? No sé si pudiera visualizarlo como en 3 dimensiones. En este caso los aspersores, ¿cierto? Están así. Y hay más aspersores hacia el interior de la pantalla y más aspersores hacia el exterior, en las mismas líneas que están esto. Por lo tanto, yo lo que estoy verificando es la presión en el último aspersor, que es la más desfavorable, ahí. Y en ese aspersor la cota es 40 metros. Que es la cota que hay entre el aspersor y la superficie libre del nivel de agua. Eso es cota. Los Z son Ya, cota. ya, profe, gracias. No había entendido el dibujo. Se entiende ahora que nosotros lo teníamos de una forma media extraña al principio, ¿cierto? Ahí. Que estoy mezclando aquí como un perfil mezclado con la planta de la cancha. Pero en estricto rigor es eso lo que está pasando. Así. Y imagínenselo en 3D, pues el resto de los aspersores o de la cancha está para el fondo y también para acá, pues para donde ustedes. Pues. Que yo soy re malo para dibujar en 3D, así que no es mucho lo que... Pero creo que se entiende. ¿Alguna otra duda? Para pasar al siguiente problema. Ya. Vamos a hacer 2 ejercicios de... voy a tratar de hacer los 2. Profesor, Dígame. no sé si será el momento adecuado, pero la prueba, ¿de cuántas preguntas va a estar constituida? Va a ser parte teórica y parte práctica. Todavía no he definido cuántas preguntas, pero yo creo que deben ser unos 2 ejercicios, más la parte teórica. Yo creo que eso sería más o menos. ¿Y el tiempo va a estar definido? Sí, el tiempo es en horario de clase, por tanto es desde las 8:30 hasta las 10:30. Tienen 2 horas. Profe, pero empezamos justo a las 8:30, o sea que deberíamos Justo conectarnos antes. antes. Empieza la prueba se abre a las 8:30. ¿Ya? Eso, no sé, esa es la pregunta, ¿no? Ya, Profe, dígame. ¿y cuánto tenemos para enviarlo? Yo voy a dar un poco más de tiempo para el envío, pero en vista de las circunstancias de lo que pasó la vez anterior, va a ser un tiempo definido y ese va a ser el tiempo límite. No voy a poner a dar 10 minutos más dentro de la prueba, porque al final genera puro conflicto para todos. Así que va a haber un tiempo definido que va a estar dentro de la programación de la prueba, cuando lo puedan visualizar en el LMS, que eso va a ser mañana. Va a salir la fecha, o sea, perdón, el horario tope límite para enviar la prueba. Así que para que no cometan errores, no se les pase el tiempo y no puedan enviarla.
¿Ya? No voy a poder darles más tiempo, porque la vez anterior tuvimos puros problemas, ¿no? Cuando les di 10 minutos más. ¿Ya? Después me llegaron pruebas como media hora después de la... Entonces al final, puro problema. Va a estar todo claro en el LMS. Ya, este ejercicio lo hice en una prueba en el año pasado, creo que fue, y dice lo siguiente. Para el sistema, ¿ya? Que es un sistema bastante sencillo, tenemos un estanque al lado izquierdo, una bomba instalada más abajo de ese estanque, y un estanque en el extremo derecho a una elevación de 60 metros con respecto a alguna referencia. La bomba está a una elevación de 3 metros con respecto a esa referencia. Entonces, si lo dibujamos nosotros, podríamos pensar, por ejemplo, que tenemos un cerro. Ahí lo vamos a dibujar un poquito más abajo. Tenemos un cerro, tenemos un valle y tenemos otro cerro a la derecha más alto. Entonces tenemos aquí un estanque instalado que tiene agua, ¿cierto? Baja hasta una bomba que está instalada en el valle y luego este impulsa hasta el estanque que está en el cerro más alto. Ahí. ¿Ya? La cota acá es 60 metros. La cota del eje de la bomba con respecto a alguna referencia, más abajo obviamente, supongamos que ahí está, Z0. La cota del eje de la bomba es de 3 metros. Y la cota del estanque de la izquierda no la conocemos. Es una elevación desconocida. Entonces me dice, para este sistema, la bomba debe elevar un caudal de 160 litros por segundo. Caudal de 160 litros por segundo. Desde el estanque a una elevación desconocida hasta el estanque que está a una elevación de 60 metros. Se sabe que la presión justo antes de la bomba es la mínima para que no se produzca cavitación. Y se sabe además que la pérdida entre el estanque de elevación desconocida y la bomba es de 2,5 metros. Y entre la bomba y el estanque de 60 metros es de 6,5 metros. O sea, la pérdida regular, o la pérdida total en realidad, no dice regular, la pérdida entre 1 y B, que va a ser la bomba, es de 2,5 metros. Y la pérdida entre bomba y 2, vamos a llamar 2 al estanque de la derecha y 1 al estanque de la izquierda. La pérdida entre bomba y 2 es de 6,5 metros. ¿Qué más? La presión justo antes de la bomba es la mínima para que no se produzca cavitación. ¿Cuál es la presión mínima para que no se produzca cavitación? 2.4. ¿Relativa o absoluta? Absoluta. 2,4 metros. ¿Cierto? Antes de la bomba. 1. Determinen. 1. Acá está el diámetro de ambas tuberías. Eso me faltaba como dato. El diámetro de ambas tuberías es 0,3 metros. Profe, 1. ¿Sí? ¿esos datos los va a dar usted o no? Esta es la pregunta de la prueba. Tal cual. Como lo están leyendo ustedes aquí, es como se presentó en la prueba. Así que esos son los datos. Determine, 1. La elevación del estanque desconocido. Entonces necesitamos determinar Z1. ¿Cómo determinamos Z1? Después hay que determinar la potencia de la bomba. Y 3, dibuje la línea de energía. ¿Cómo determinamos la altura del estanque desconocido? ¿Ecuación de equilibrio? Hacemos el equilibrio de energía, ¿cierto? ¿Entre dónde? Entre uno y la bomba, pues. Entre 1 y la bomba. Planteamos entonces equilibrio entre 1 y bomba. Pero no va la H, pues. Ya, que para allá iba la pregunta. ¿Está bien eso?
No, ya me dijeron que no. Ya, está mal eso, ¿cierto? Porque está antes de la bomba. Entonces aquí no hay bomba. ¿Qué más? La presión en 1. ¿Cuánto vale? 0. ¿Seguro? 10.33. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con absoluta y abajo es 2.4, es la presión de vapor. Exacto. Estamos trabajando con presión absoluta. Si trabajáramos con presión relativa, la presión antes de la bomba sería menos 7,93. Ese análisis lo hemos hecho con 2 clases anteriores. ¿Ya? Como bien dice el compañero, estamos trabajando con presión absoluta, que la presión 2 antes de la bomba, que en estricto rigor no es 2, aquí es B. Ahí. La presión en B es 2,4 metros, absoluta. Por lo tanto, la presión 1 no es 0, es 10,33 metros columna de agua. Velocidad en 1. 0. Ese es 0. 0. Ese sí es 0, ¿cierto? Está en reposo, es un estanque. Z1. Desconocido. Esa es la incógnita. No, es A. 0. Después es igual a presión en punto B antes de la bomba, 2,4 metros. Velocidad de B antes de la bomba. Ni idea, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? Con caudal y los diámetros. Exacto. Se puede calcular. ZB. 0. 3. ¿Seguro? 3 metros. 3 metros. Es que Dato, si lo 3 deja como metros. 0, si lo deja como 0, trabaja la incógnita directamente, como el Z1. Claro, pero en este caso estamos trabajando con otra referencia. Si no, habría que considerar también aquí arriba. El 60 en vez de 60 sería 57. Al final es lo mismo, es lo mismo. O sea, vaya a llegar exactamente al mismo resultado. Voy a considerar aquí 0 y vaya a obtener, ojo, que no vaya a obtener directamente porque el Z es cota, es sobre la referencia. No es lo mismo. Ya, y las pérdidas, tenemos que entre 1 y bomba, la pérdida es 2,5 metros. Es un dato. ¿Estamos entonces? El Z1 lo despejamos y me queda presión en B es 2,4 metros. Más velocidad en B. Velocidad en B es caudal dividido el área. Eso es 4Q dividido pi por diámetro al cuadrado. Eso es 4 por 160 litros por segundo. Tenemos que transformarlo a metros después. Transformémoslo al tiro mejor. 0,16 metros cubos por segundo, ¿cierto? 160 litros por segundo dividido 1000 es 0,16 metros cubos por segundo. Vamos a mezclar peras con peras. Y pi por 0,3 metros al cuadrado. Eso me da una velocidad en B, antes de la bomba, dentro de la tubería, ¿cierto? De 2,26 metros por segundo. Lo que conlleva que esa velocidad al cuadrado, para calcular la carga de velocidad, partido por 2G, es 2,26 al cuadrado, dividido 19,6, eso es igual a... No lo tengo anotado. ¿Cuánto es eso? Calculadora, aquí está. 2,26 al cuadrado, dividido 19,6 es 0,26 metros. 0,26 metros. Entonces, más 0,26 metros, más la cota en B, que va a ser 3 metros, más la pérdida total, que es 2,5 metros, y menos la presión del punto 1, que es 10,33 metros. Eso me da 2,4 más 0,26 más 3 más 2,5 menos 10,33. Menos Z1 implica Z1 menos 2,17 metros.
¿Por qué da ¿Qué está negativo, pasando profe? aquí? Exacto, para allá la pregunta. ¿Qué está pasando aquí entonces? Ah, es que el desnivel es positivo, po. ¿Por ¿Está qué bien? negativo? Porque se No, sí, eso. considera de Z1 para abajo son 2 metros 17 hacia abajo, ¿o no? ¿Quién dice algo distinto? Profe, por las presiones ¿Ya? o no? ¿Cómo por las presiones? Porque si hubiéramos trabajado con relativa el P1 era 0 y allá era menos 7, Ye- algo. Menos 7,93. Llegan exactamente a lo mismo. Pruebe. ¿Y positivo llegamos, no? De hecho, ve acá, pues, ¿cuánto es si trabajamos acá con menos 7,93 en vez de 2,4 y 0 en vez de menos 10,33? Llega exactamente a lo mismo. Que es lo que le he dicho hasta el cansancio. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces que la cota sea negativa? Que el Z1 en estricto rigor es negativo. Que eso era parte del problema. Eso era parte de... No lo pregunté textual en ese momento porque a lo mejor lo puede llevar a confusión, pero lo puedo explicar acá. ¿Qué es lo que quiere decir que ese valor sea negativo? Profe, quiere decir que si uno hace un delta, al dar ese delta negativo es porque el desnivel es positivo, po. No. Sí, es más sencillo de lo que ustedes creen. Que el estanque está para abajo, está mal hecho el dibujo. Ah, exacto. Exacto. Eso es lo más sencillo. En estricto rigor es simplemente que el problema no es así, po. El problema es que el estanque está acá abajo. Para esos parámetros, para esos valores, así está este problema. Y el nivel del estanque está a 2,17 metros por debajo de la referencia. De hecho, piénsenlo. Ustedes tienen aquí que el Z1 está por sobre, en este caso, en el caso cierto dibujado, el Z1 está por sobre la bomba. Por tanto, además de tener aquí 10,33 metros columna de agua, tienen que considerar el desnivel que hay entre el eje de la bomba y la superficie libre del agua. Esa altura H, que recuerden que eso es una presión, que es ρGH. Por tanto, tengo un montón de presión, a lo cual tengo que contarle después la carga de velocidad y la pérdida. Pero sigue siendo una presión positiva. O sea, si el estanque está por sobre la bomba, jamás voy a llegar a una presión tan baja antes de la bomba como es la presión de vapor. Es imposible. A menos que tendría que hacer el experimento y probar para una velocidad gigantesca. Pero no lo creo. No hay ninguna posibilidad de que llegue a una presión de vapor. Ninguna posibilidad de que llegue a 2,4 metros en ese punto. Tendrían que ser muchas las pérdidas y mucha la velocidad para que eso pasara. Pero para estos parámetros, para este caso en particular, la respuesta es que el dibujo no es así. El dibujo es que el estanque 1 está por debajo del eje de la bomba. Pero, profe, ¿Sí? si usted no nos hubiera dicho, o sea, si no hubiéramos puesto la restricción que en el punto B está la presión de 2,4, ¿Ya? ahí sí podría haber sido así el dibujo, solo que ahí la presión era mayor, po. Claro, pues ahí hubiesen obtenido otro valor de presión. Un valor de presión asociado a que el estanque esté a una altura superior. El problema ahí es que si hubiesen desconocido el valor de la presión antes de la bomba, hubiesen tenido dos incógnitas, que era el Z1 y la presión antes de la bomba. Entonces no hubiesen podido desarrollarlo en todo caso. ¿Me siguen? Aunque hubiesen podido quizá, porque no hubiesen tenido la carga de la bomba. No hubiesen podido. No es que estaba pensando a lo mejor hacer equilibrio entre 1 y 2, pero tampoco.
La pregunta 2 de este problema era que dice la potencia de la bomba. Entonces la potencia de la bomba, voy a borrar. La potencia de la bomba, sabemos que es así, ¿cierto? Entonces hay que determinar primero la carga hidráulica. Y la carga hidráulica, para determinarlo, vamos a hacer equilibrio entre el punto 1 y el punto 2 ahora. O sea, entre los dos estanques. La presión en 1 más la carga de velocidad de 1 más 1. Ahora sí que entre 1 y 2 hay una bomba de por medio. Es igual a la presión en 2 más la velocidad en 2 más la cota 2 más las pérdidas totales entre 1 y 2. Ahora ambos estanques están a superficie libre, se cancelan las presiones. La velocidad en el estanque 1 es 0, la del estanque 2 es distinta a 0, ya lo he explicado por qué. Por lo tanto, la carga hidráulica es igual a la carga a la salida de la tubería, y por eso la velocidad es distinta a 0, porque es a la salida de la tubería, más Z2 menos Z1, más las pérdidas totales entre 1 y 2. H es igual entonces a la carga de velocidad dentro de la tubería, que lo calculamos delante. ¿Cuánto era? Lo borré. ¿Cuánto era la carga de velocidad? 26. 0,26. Profe, ¿y Quedó bien. el Z1 cómo lo usamos como negativo o como Negativo. Como negativo, pues si está instalado debajo de la bomba. Ah, ya. Metros. Más Z2, que Z2 es 60, menos 2,17, que lo va a hacer más eso. La diferencia del nivel entre los dos estanques es 62,17 metros. Más la pérdida total, que en este caso es la pérdida en el tramo 1, más la pérdida del tramo 2. Y eso me va a dar igual a una carga hidráulica de 71,43 metros. Por lo tanto, la potencia de la bomba, que es peso específico por caudal por altura, es de 112,12 kilowatts. Y la pregunta 3 era dibujar la línea de energía, pero eso ya se los dejo a ustedes, ¿cierto? Que ya saben cómo dibujar la línea de energía cuando hay una bomba por medio. ¿Dudas? No sé cómo llegar a esa conclusión, profe, que la altura en 1, si me da negativo, es porque el ejercicio, el dibujo está mal planteado. No sé cómo llegar a ese que análisis. yo por eso no se los pregunté en la prueba en esa oportunidad y tampoco se lo hubiese preguntado a ustedes. Pero el hecho de que la cota, al trabajar ustedes con el Bernoulli como lo trabajaron, considerando los parámetros que se consideraron, es imposible que se dé esta configuración del dibujo, donde el estanque 1 está por sobre la bomba. ¿Por qué? Porque de hecho, haciendo el ejercicio mental, ustedes inmediatamente saben que si ustedes tienen una presión en el punto 1, ¿cierto? Que es la presión atmosférica, supongamos que vamos a trabajar con presiones relativas. No trabajemos todavía con presiones atmosféricas. Ah, no, pero es que tengo que trabajar con presión absoluta. Tengo una presión atmosférica de 10,33. Sumado a esa presión que está ejerciendo el aire sobre la superficie libre del agua, debo considerar también que tengo una columna de agua que está por sobre el eje de la bomba, que es una altura h, que esa altura h es Z1 menos 3 metros. Estamos suponiendo que el estanque está por sobre la bomba. Z1 podría, no sé, ustedes pensar, podrían ser 10 metros, 15 metros, da lo mismo. Pero está a una cota por sobre los 3 metros a la que está el eje de la bomba, por sobre la referencia. Por lo tanto, tienen que pensar que esa altura h, ¿cierto? También suma una presión, que es igual a ρgh. Por lo tanto, ya tengo 10,33 y además tengo una presión positiva. Supongamos una presión, por decir algo, de 10 metros, que es h, la diferencia de h. O sea, el Z1, supongamos, no hubiese dado 13 metros. Menos los 3 metros del eje de la bomba son 10 metros de presión. O sea, ya teníamos 20,33 metros de presión antes de la bomba. Por lo tanto, si tenemos
esa presión antes de la bomba, ¿cómo lo hacemos para llegar a 2,4 metros? La única forma es descontarlo a través de las pérdidas y de la carga de velocidad. O sea que esa presión de 20,33 metros, tengo que restarle la carga de velocidad porque con eso la energía de presión se está transformando en energía cinética, ¿cierto? Y al aumentar la energía cinética, aumentan las pérdidas. No lo he calculado, pero habría que hacer el cálculo y probar para qué caudal se produciría ese caso. Pero les aseguro que van a ser, para estas condiciones, el caudal sería gigantesco, para poder llegar con una presión de 2,4. ¿Ya? En este caso, como tenemos el caudal como dato, inevitablemente me dice el desarrollo del problema, me dice que el Z1, para ese caudal y que llegue con una presión de vapor de 2,4 metros antes de la bomba, la única forma de que eso suceda es que el estanque esté a 2,17 metros por debajo de la referencia o a 5,17 metros por debajo del eje de la bomba. ¿Se entendió más ahí? ¿O no se entendió? Al menos yo sí lo entendí, profe. Ya. Sí, profe. ¿Entienden? Ahora es lo que sería interesante que prueben. Po. Yo no les quiero, no quiero decir que puede pasar porque no lo he calculado. Pero prueben. Po. Háganse el cuestionamiento. Supongan que el Z1 está a 13 metros. Determinen el caudal para que se produzca una presión de vapor, para evitar cuál es el caudal máximo que puede circular por el sistema para que no se produzca presión de vapor antes de la bomba. Y supongan Z1 igual a 13 metros. Determínenlo, es facilito. A ver si es que les da un número, el caudal debiese darle, les va a dar seguramente, y les va a dar gigantesco. Porque tienen que ser muchas las pérdidas de carga para que se produzca la presión de vapor antes de la bomba. Muchachos, les dejo otro ejercicio más, que este es el caso de una turbina. ¿Ya? Que recuerden que la turbina es exactamente la misma situación planteada en el equilibrio de energía. La única diferencia es que en vez de ir el H, la carga de la bomba a la izquierda, va al lado derecho sumando. Porque obviamente aprovecha la energía en vez de entregar energía. Por lo tanto, en vez de ir un H antes de ir un H sumando en el lado 1, pasa como un T sumando en el lado 2. O sea, la turbina aprovecha la energía del agua, del punto 1. Para ser justos, no les voy a preguntar por turbinas porque no quiero confundirlo. Pero igual manera desarrollen el ejercicio porque se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que se los dejo ahí planteado en el LMS. Chiquillos, ¿alguna duda para la prueba? Profesor, ¿van a hacer solo ejercicio de desarrollo? Y teoría. Van a hacer una parte teórica y una parte práctica. Ah, ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. el ejercicio de desarrollo va a requerir mayor tiempo. O sea, lo pregunto porque yo titubeo bastante en los ejercicios y requiero bastante tiempo en los ejercicios, entonces casi nunca alcanzo a terminarlo. Entonces mi pregunta es si el ejercicio va a ser largo. No lo sé porque no lo he hecho. El ejercicio va a ser para el tiempo que tengan disponible para el desarrollo. Si tienen 2 horas, que son las 2 horas de clase, la prueba va a durar 2 horas y los ejercicios van a ser acordes a esas 2 horas. Tanto las preguntas teóricas, sumado a lo práctico, tiene que dar en 2 horas para poder desarrollarlo. Vale, ¿Cuántos ejercicios de desarrollo van a hacer, profe? ¿2? Yo creo que 2. 2 es suficiente. Sí, yo creo que va a Profe. ser uno un poco más sencillo y uno con un poquito más de complejidad. Dígame. Profe, ¿usted va a estar conectado mañana? El miércoles. O O sea, mañana sí. se refiere para hacer preguntas. No. Miércoles. ¿Miércoles para la prueba? Sí, voy a estar conectado. Ya vale. Sí, voy a estar conectado.